hubo conferencia de prensa, como todos los días, de lunes a viernes, en el Palacio Nacional. A veces no es en Palacio Nacional, dependiendo de dónde esté el presidente López Obrador. Pero hoy se armó un pequeño revuelo cuando el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al tratar, porque trató de explicar de que todo iba muy bien en el Tren Maya y que no estaban afectando zonas arqueológicas, etcétera, y en vez de arreglar la cosa, el buen Diego Prieto, aparentemente, Hugo, lo empeoró y fue una regada de tepache terrible. Sí, Eduardo, porque dio unos datos verdaderamente alarmantes. Todos, digo, a nivel general, pues sabemos que sí se estaba haciendo como en todos, como en casi todos los proyectos que se hacen en México, sin el cuidado, sin las condiciones medioambientales, sin los certificados ni demás. Pero dio datos tan puntuales y tan alarmantes que en realidad provocó ahí un debate fuerte y después de la conferencia en redes sociales, por ejemplo, habla del tramo 3 y del tramo 5 de la línea del Tren Maya, ¿no? Y él dice que cuando menos se han encontrado más de 23,000 estructuras arqueológicas, nada más en una parte de estos tramos, donde pues deben de tener mucho cuidado. Y él dice, el tramo 5 no es tan fuerte, este tramo que hasta los actores y gente muy importante ha defendido a nivel mediático y demás, pero dice, no, el tramo 3 todavía está más complejo, ¿no? Está más complicado, porque ahí verdaderamente sí hay una riqueza brutal y tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, y lo dijo con estas palabras, sin embargo, también tenemos que apegarnos al plan de obra del Tren Maya, porque tiene un calendario y lo tenemos que respetar. Entonces, bueno, ahí empiezan a decirle, bueno, entonces, ¿de qué se trata? De que la prioridad va a ser una obra o un calendario de obra y no la prioridad va a ser cuidar toda esta parte ecológica y arqueológica que hay en lo que él explicó, realmente un tesoro, ¿no? En toda esta parte de 1,500 kilómetros del tren. Y sin embargo, él se concretó a hablar aproximadamente de 300 kilómetros nada más donde se encuentra todo esto. Entonces él reclama también que por qué le piden que el Instituto Nacional de Antropología e Historia detenga la obra en el tramo 5 cuando pues hay amparos. Pues no le están pidiendo que la detenga porque ahorita está detenida por amparo, sino A ver, por nomás para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque sí. tú hablas de tramo 3 y tramo 5 como si todos supiéramos. Bueno, El sí. tramo 3 es el que va de Calquiní, ahí en Campeche, a Izamal, en Yucatán, pasando por Mérida. El tramo 5 es el que va de Cancún a Tulum, todo en Quintana Roo, para que la gente más o menos pueda visualizar qué es cada tramo. Así es. Y esta parte, sobre todo, Eduardo, que ha traído mucho la atracción mediática, la que estás hablando tú del tramo 5, que es donde están las principales, digamos, centros turísticos. Estás hablando de Cancún, de Playa del Carmen, y estás hablando de Tulum, porque el tramo 5 todavía llega hasta el límite del tramo 6, que es Tulum. Y en este sentido, pues el presidente realmente estaba muy molesto porque esta parte, independientemente ya de todos los 1,500 kilómetros del tren, pues esta parte es la que va a proveer de turistas a todo lo demás, prácticamente. O sea, porque es donde se concentran más, donde hay más aeropuertos, donde hay más vuelos, donde hay más concentración turística. Entonces, tratando de defender esto y decir que debería de seguir la obra, pues realmente alarmó Diego Prieto por todo lo que estuvo hablando. Él habla también, Eduardo, que hasta el momento no lo había escuchado, de 300, por ejemplo, hallazgos mortuorios, ¿no? Donde 300 tumbas. 300 tumbas, por así decirlo, de 458,000 fragmentos de cerámica y 305 vasijas completas que son muy importantes, que están tratando de reconstruir y demás. Él, o sea, los fragmentos son lo que llaman los tepalcates, ¿no? Que encuentras siempre tiradas en una zona arqueológica. Sí. Así es. Ahora, este tipo de hallazgos normalmente, aun cuando dice, estos son muy superficiales, aun cuando tú encuentras esta evidencia, pues significa que alrededor de ahí o todavía en subsuelo
puedes encontrar mucho más cosas o cosas mucho más preservadas, porque si en la superficie tienen un nivel de deterioro, en la parte de abajo puede ser verdaderamente rico en esto, en tesoro arqueológico. Una de las cosas que estaba diciendo es que realmente en el tramo 5, el que va de Cancún a Tulum, pasando por Playa del Carmen y por Puerto Morelos, en esta parte el problema, dice, no es tantos hallazgos arqueológicos, sino que ahí hay una zona cavernosa muy rica hidrológicamente hablando. Eso se traduce en muchos cenotes que son muy delicados y que tenemos que cuidar. Bueno, esta explicación yo creo que al presidente no le gustó nada, ¿no? Bueno, vamos a ver si no le cuesta la chamba al buen Diego Prieto, ¿no? Ahora, pero él no... Es que el problema es llevar a una conferencia de prensa presidencial a un funcionario que tal vez no tiene el don de la palabra, que tal vez no sabe explicar bien las cosas, que tal vez está nervioso, porque ahí está el patrón del patrón de su patrón. O sea, sí. Lo más seguro es que ni ensayó su presentación, como es esto, ¿no? Ah, sí. Mañana, ya me imagino, mañana vieja, voy a participar en la conferencia, ¿no te vas a preparar? No, yo ya sé todo. Ay, ay, ay. Álvaro. Mira, me encanta que dijiste eso, Eduardo, por eso que me leíste la mente. Al principio de este gobierno, Andrés Manuel, mandaron un memo de cómo atender a medios, se han de acordar ustedes, ¿no? Qué decir y qué no decir. De ahí en fuera yo no he vuelto a ver ningún entrenamiento de medios o media training, como se le llama en marketing, a estos líderes del gobierno, ¿no? Estos subsecretarios y secretarios. Y eso tiene que ver con que la personalidad del presidente es tan fuerte que parecería ser que los demás no se tienen que, o sienten que no tienen que enfrentarse a las cámaras, que era... A muchos, perdóname, a muchos no les dan permiso de hablar, es un Exactamente, hecho. Exactamente. Entonces, cuando los llaman, los ponen en una posición muy complicada porque sientes que tienes que ser cándido, pero en realidad en las conferencias de prensa tienes que ser muy controlado y hay una frase que dicen los norteamericanos que dicen, quédate en el mensaje, ¿no? Stay on message. Y cuando empiezan a divagar y empezar a meterle color a su participación, Hugo, pues pasa esto, ¿no? Cuando empiezan a decir, ay, miren, y miren, así como anecdotario, fíjense que nos encontramos ciertas vasijas prehispánicas, ¡pum! Pues es un problemón. Y pues no, porque ahora te imaginas una vasija así, perfecta. Claro, por supuesto, pero seguro está hecha polvo, yo qué sé. 458,730 fragmentos de cerámica. Mejor haber dicho tepalcates y no se le arma la broma. Exactamente. Digo, Ramsés. Bueno, yo creo que estoy bien contento porque se están encontrando más vestigios de mi cultura, de ahí de la península, de mi apellido. Aquí lo importante es cuánto dinero le van a dar al INAH si están diciendo que hay tantos vestigios y si quieren hacer la parte turística. Yo creo que lo más importante es determinar qué es lo que se va a hacer en el futuro, porque no solo están encontrando vestigios de vasijas y todo lo demás, sino se están encontrando también ciudades que están pasando por ciertos lugares donde va el Tren Maya. Entonces, creo que lo más importante aquí es no vayan a hacer lo mismo que se hizo en el Zócalo, que se construyeron arriba de los templos, y no vayan a construir un tren arriba de los templos y 100, 200 años después digan, aquí habían vestigios, pero se pasó el tren. Esa es la historia del progreso humano, mi querido Ramsés. Porque si fuera que no, ¿sabes qué? No existirían las ciudades modernas, porque todas están arriba de las ciudades antiguas. Nos guste o no. Eso es cierto. En Jerusalén, tú, cuando vas a visitarlo, en realidad la ciudad moderna está encima de ruinas romanas y de ruinas... Y no van a tumbar la ciudad moderna, se los garantizo. Liliana, rápidamente. Sí, yo lo que creo no es que no se hubiera preparado el funcionario, sino que simplemente su presentación no pasó por un filtro de sensibilidad política y que claramente había cosas pues, que no debía haber dicho, ¿no? O sea, que lo único que hizo fue como levantar las alertas y si pensamos que el problema era el tramo 5, ahora nos damos cuenta que el tramo 3 era todavía peor y bueno, en fin, este tipo de cosas que yo creo que no debió haber mencionado. Ahora, mencionó presupuesto de salvamento y presupuesto de mejoramiento, ¿verdad, Hugo? 5,000 millones de pesos en general, son 4,900 para una cosa. Está bien, y esto creo que quiso paliar este tipo de cosas, pero sin embargo, lo que estaban comentando es cierto, nada más que estamos hablando que en México lo anterior pasó en el año 1500 y ahora no se está haciendo este tipo de depredación. En este momento, por eso estamos hablando a este nivel de lo que está pasando ahí en el sureste. Y bueno, nada más para decir que ahora la cultura maya pues está llegando hasta Texas con Ramsés Pech, que está diciendo
en realidad están descubriendo más cosas. Y tiene mucha razón Ramsés al comentar de que se han encontrado caminos, porque este es otro detalle que dio, caminos, estructuras de ciudades, cimentaciones de nuevos pueblos mayas. O sea, la verdad es que, O sea, como para decir, no hagas nada. A fin de cuentas, ¿sabes qué? Para mí es positivo. Se está encontrando Claro. cosas que no sabíamos que existían. Así Qué es. bueno. Exacto. Así es, así es. Muy bueno. Ojalá sobreviva Diego Prieto este desliz. Vamos a los mensajes, regresamos.